Saludos amigos, estamos aquí en el Laboratorio de Maquinaria Eléctrica para realizar la práctica de características y parámetros del transformador. Los objetivos de esta práctica es determinar la polaridad y la relación del transformador. Vamos a realizar las pruebas de cortocircuito y de vacío para ver el circuito equivalente del transformador. Los materiales de esta práctica son el multímetro, el batímetro, vamos a utilizar también un amperímetro, los cables hembra-hembra y el hembra-macho. El cable macho es el que tiene la punta y el otro producción es el hembra. La mesa Hapden está compuesta por tres transformadores, el transformador 1, transformador 2 y transformador 3. Las bobinas de la parte superior, que están descritas por la letra H, representan la parte de alta tensión. Las bobinas de la parte inferior, descritas por la letra X, representan la parte de baja tensión. Este esquema representa el transformador real. Lo anteriormente mencionado representa un transformador real. Este transformador está compuesto por el núcleo, las bobinas y los bordes. Esta es la parte de alta tensión y la parte de baja tensión. Vamos a realizar la prueba de polaridad del transformador. Estos transformadores están abiertos, tienen diferentes taps. Para obtener continuidad entre las bobinas, vamos a puentear H3 y H4 en el lado de alta tensión. No importa en qué entrada los conecte porque es el mismo punto. Entonces vamos a conectar H3 y H4. Ahora vamos a proceder a hacer lo mismo en el lado de baja tensión. Vamos a puentear X4 y X5 y así obtendremos un solo transformador. De acuerdo al diagrama nos piden 240 voltios. Esta es nuestra fuente. Esta fuente tiene tres líneas, la línea A, la B y la C, y un neutro. Estos cables van a ir conectados a la entrada de la mesa Hapden, que aquí está la línea A, la línea B, la línea C y el neutro. Representando los cables con los mismos colores de la fuente, vamos a conectar el H1 con la línea A y vamos a conectar el H5 con la línea B y así obtendremos 240 voltios. Ahora vamos a conectar el H1 con el X1 y siguiendo el circuito vamos a conectar H1 con X5. Vamos a proceder a conectar el multímetro para determinar la polaridad del transformador. Entonces prendemos el multímetro para regularlo. Escogemos un voltaje AC porque estamos trabajando con corriente alterna. Ahora vamos a escoger una escala de acuerdo al voltaje que estamos alimentando al transformador, que es 240 voltios. Entonces escogemos una escala de 200. Ahora vamos a conectar el multímetro con el transformador. Conectamos el punto común al X7 y conectamos el voltaje al H5. De acuerdo al voltaje medido, si nos sale mayor a 240 voltios, es polaridad aditiva. Caso contrario, es polaridad sustractiva. Encendemos la fuente, prendemos la mesa Hapden y de ahí vemos el voltaje que nos dio. Como nos dio 106 voltios, esto quiere decir que este transformador es de polaridad sustractiva porque es menor a 240 voltios. Después de haber determinado la polaridad del transformador, procedemos a desconectar H1 con X1 para medir los voltajes de la bobina de alta tensión. Tomando como referencia H1, medimos los voltajes de los otros taps, que son H2, H3 o H4 porque es el mismo punto, y H5. Vamos a conectar H1 con H2. Este voltaje nos da 28.4 voltios. Ahora vamos a conectar el H1 con el H3. Este voltaje nos da 106.7 voltios. Ahora vamos con H1 y H5. Ajustando la escala nos sale en 213 voltios.
Esto en la parte de alta tensión. Ahora vamos a hacer lo mismo en la parte de baja tensión. Entonces tenemos que cambiar las conexiones, porque en la parte de baja tensión conectamos al voltaje nominal. Entonces conectamos la línea A y la línea B. Y ahora vamos a conectar la línea A X1 y el neutro a X7 para obtener el voltaje nominal. Ahora procedemos a medir X1 con X2 y el voltaje nos da 12.3 voltios. De ahí medimos X1 con X3 y el voltaje nos da 24.6 voltios. De ahí procedemos con X4, que da 61.6 voltios. Cambiamos X1 con X6 y el voltaje nos da 106.9 voltios. De ahí cambiamos con el X7, nos da un voltaje de 123.4 voltios. Vamos a realizar la prueba de circuito abierto. Necesitamos un batímetro, un voltímetro y un amperímetro. Entonces procedemos a puentear H3 y H4 para obtener una sola bobina. Y H4 en la parte del secundario con X4 y X5, ¿verdad? En la parte del secundario no va conectado nada porque es la prueba del circuito abierto. Entonces, comenzamos. Vamos a conectar el batímetro. En la parte del voltaje lo conectamos desde H1 hasta el batímetro. Ahora, desde la fase B hasta el punto común del batímetro y alimentamos H1 con la fase A. Esta es la parte del voltaje. Ahora, para la corriente conectamos en I hasta H5. Encendemos la fuente y la mesa Habden para medir el voltaje y la potencia. El voltaje que nos da es 211 voltios y la potencia nos da 10, pero tenemos que ver que la escala está en 300 y la corriente en 0.3. Entonces vemos aquí en este cuadrito 0.3 y 300 nos da 10. Entonces este valor lo tenemos que multiplicar por 10. Como tenemos 1 multiplicado por 10 nos da 10. Vamos a realizar la prueba de cortocircuito en el transformador. Entonces puenteamos H3 y H4 para obtener una sola bobina en la parte de alta tensión. Ahora puenteamos X4 y X5 para obtener una sola bobina en la parte de baja tensión. Procedemos a cortocircuitar la parte de baja tensión del secundario, X1 y X7. De ahí vamos a conectar el batímetro de H1, que es la parte del voltaje, hasta U, de la fase B hasta O, que es el punto común, y la corriente va a H5. De ahí colocamos
La fase A, H1.